Hola, hola, soy Nori Arienza, soy canalizador artístico y vamos a hacer una pequeña charla donde hablaremos del arte como el lenguaje del alma. Empezaremos hablando sobre lo que es el alma, sobre lo que es el arte en general, lo que representa el arte para los artistas y también para los observadores del arte, y ver cómo el arte es una herramienta de comunicación, tanto para hablar nosotros como artistas con nuestra propia alma, como para aquellos observadores que se conectan a través de ese lenguaje con emociones de algo que ha creado algún artista en particular. Así que vamos a empezar definiendo qué es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué creéis que es el alma? Pues el alma es esa parte cuántica, inmaterial, de energía que acompaña a nuestro cuerpo físico aquí como seres humanos. Nosotros podríamos intentar resumir y explicar de una manera lo más sencilla posible que nosotros tenemos como varios niveles, ¿vale? Como seres energía que somos, como seres energía materializados que somos, en los cuales lo que se llama el espíritu es esa parte nuestra llena de amor incondicional que está en unión con todos y con la fuente. Es esa parte superior, es el espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ese espíritu que es nuestra esencia pura y divina. Cuando nosotros decidimos encarnar aquí en la Tierra, en este 3D, todos tenemos un propósito que se llama el propósito del alma, ¿vale? Entonces, nuestro ser energía tiene un propósito que hacer aquí en la Tierra y tiene pues unos conocimientos y una información que no necesariamente están a nuestro alcance como seres humanos, porque la mayoría de esa información se guarda en el inconsciente. Entonces podríamos hablar de que el espíritu es esa parte gigante, inmensa, maravillosa, infinita, que está conectado con la fuente y con el Padre, y ese espíritu se busca un vestido que se llama alma, que es más pequeñito también de cuerpo energía, ¿vale? Con un propósito y unas características individuales y especiales que acompañarán a nuestro cuerpo físico. Es decir, nosotros como seres humanos somos materia y alma. Y lo que se dice y lo que se expresa en muchos textos es cuando nosotros vamos y pasamos de esta vida material, cuando nos morimos, nuestra alma, nuestra energía sube y va y continúa. Y lo que hemos hecho es una transformación y dejar lo que es nuestra energía física, nuestro cuerpo físico, orgánico, de los 4 elementos, todo esto que componemos de base de carbono, de agua, de aire, todo lo que es el físico aquí en la Tierra, que necesitamos para poder estar y convivir, pues lo dejamos aquí y nuestra alma sube. Entonces, nuestra alma es esa parte cuántica, inmaterial, que nos acompaña. Y a diferencia del espíritu, es individual. De hecho, la palabra alma viene del latín anima y del griego psique, que significa energía vital, individuo. Son las características personales, individuales, y como esa sensación de que estamos separados de los demás porque estamos aquí viviendo en un cuerpo físico con unas características en nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente individuales, particulares. Todos los seres humanos, cuando venimos aquí a esta experiencia, tenemos básicamente 2 objetivos comunes donde cada persona los desarrolla de una manera diferente, ¿no? Seguro habéis oído hablar de los dones y talentos, que es lo que nos facilita, son unas herramientas que nos ayudan a desarrollar ese propósito de vida de una forma más fácil.
Entonces nosotros venimos aquí con unos dones y talentos, con unas características personales, pero la realidad es que todos tenemos dos objetivos principales. Uno es aprender a reconocernos y a amarnos, buscar dentro de nosotros y en ese inconsciente y quitarnos ese disfraz de vernos solo como lo material y reconocernos como lo material y esa alma, ese yo cuántico, esa energía que somos y que va muchísimo más allá del cuerpo físico. Tenemos que reconocernos y cuando nos reconocemos nos aprendemos a amar. Entonces son los dos objetivos que todos tenemos aquí como propósito del alma y cada uno de una manera diferente. Es aprender a reconocernos y a aprender a amarnos. Luego, como consecuencias de ese aprender a amarnos, cada uno tiene unos propósitos adicionales, como es pues compartir sabiduría, compartir terapias de sanación, aprender en investigación física, ser padres y dar amor a esos niños que luego tendrán otros propósitos, convivir en una sociedad, o sea, no hay un propósito secundario, hay muchísimos, ¿no? Tan infinitos como los días y los segundos que estamos aquí, que son finitos, pero que podemos verlos como infinitos. Entonces, ese propósito del alma nuestro, que es aprender a reconocernos más allá de lo que son evidencias que podemos apreciar con nuestros 5 sentidos, y es ver esa alma, aquello que está por encima y que no vemos, y aprender a amarnos, o sea, nos reconocemos como ser energía, como ser diverso, maravilloso y nos amamos. Cuando vemos y empezamos a amarnos, empezamos a conectarnos con todo lo que es el otro ser superior, que es el espíritu, y empezamos a sentirnos parte del todo, empezamos a agradecer estar aquí y compartir. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para sentirnos parte del todo desde la individualidad de cada uno. Imaginaros qué maravilloso es aprender a ser del todo aquello tan grande que somos, pero en un nivel de conciencia muchísimo más elevado, con estas limitaciones físicas. Es aprender y vernos y proyectarnos como ese ser multidimensional inmenso que somos desde una visualización y una limitación física aquí en esta tierra. Tenemos muchísimas formas de poder acceder a esa alma, a esa comunicación que deberíamos tener todos con nosotros mismos para aprender a conocernos mejor, a examinarnos, a sanarnos, porque a través de esos aprendizajes y de esas sanaciones podremos llegar a amarnos a nosotros incondicionalmente y tener esa conexión con el espíritu. ¿Cómo sabéis? Bueno, pues se dice y se ha comprobado, porque lo podemos comprobar a través de regresiones y a través de otro tipo de terapias, que nosotros pues aquí cuando decidimos venir a la Tierra, normalmente no deseamos o no decidimos venir a una sola vida, sino que vamos haciendo muchas vidas hasta lograr llegar a ese aprendizaje de lo que somos realmente y a amarnos incondicionalmente, a perdonarnos, a sanarnos heridas que se van grabando de las diferentes experiencias que hemos vivido. Porque imaginaros haber vivido una vida en la Edad Media, pues todas las restricciones, toda la forma de ver la vida, aquellas normas de castidad, aquellos juramentos en organizaciones religiosas o esos juramentos a los reyes y a esas estructuras políticas que existían en ese momento. Entonces nosotros, a medida que vamos avanzando en nivel de conciencia, tenemos que aprender a conocernos no solamente con las experiencias de esta vida, sino también con las vidas anteriores. Entonces, bueno, básicamente lo que he querido hacer es un preámbulo, es una introducción para resaltar que el alma es esa parte cuántica inmaterial que nos acompaña a nuestro ser físico, que es independiente
Todos somos diferentes, aunque la esencia es igual, el espíritu es igual, pero la materialización aquí es diferente. Y entre todos y con un nivel de conciencia vamos a ir aprendiendo diferentes herramientas para aprender a comunicarnos con nosotros mismos, para aprender a conocernos mejor, para ver más allá de lo evidente con estos sentidos físicos, incluso si no tenemos dones de mediumnidad, y aprender a hacer nuestra sanación y nuestro camino de regreso a casa, de regreso al amor incondicional, de regreso a sentirnos parte del todo. Ahora vamos a hablar sobre qué es el arte. El arte es aquello que se crea, que se hace desde una emoción y que queda impregnado de esa emoción, que es capaz de transmitir sensaciones más allá de lo que es una visión física normal a quien lo observa. Tenemos entonces que el arte trabaja de varias maneras. Trabaja desde el aspecto de la creación, como la materialización de algo a través de la emoción y que queda impregnado de emociones, y por ello transmite una energía especial. Y el arte, desde el punto de vista de observador, como aquello que es capaz de entrar en nosotros a través de los sentidos, pero que nos ocasiona algo en nuestro inconsciente, enciende una chispa de amor, una chispa de tristeza, una chispa de melancolía, una chispa de energía, una chispa de ganas de descubrir otras maneras de hacer las cosas, una chispa de relax. Podemos hablar del arte de muchísimas formas de manifestación de arte. Por ejemplo, la música. Incluso la música sin letra. Aquellas notas musicales, como por ejemplo esta que tenemos de fondo, que son las frecuencias sálmicas de Luca Cervetti, que son capaces de tranquilizar, de estabilizar nuestro ritmo cardíaco, de equilibrar nuestra energía y de abrir nuestras puertas de energía de conexión para poder recibir información del inconsciente o del campo cuántico de una forma muchísimo más fácil, porque cuando nosotros estamos equilibrados nos abrimos esas puertas. La música también, seguro que las canciones románticas, cuando escuchamos con letra, son capaces de nosotros imaginarnos esas vivencias, esas narraciones a través de esas canciones y conectarnos. O la música, por ejemplo, tradicional de pueblos que nos llevan consigo toda esa emoción y ese sentido de pertenencia a una cultura. Las músicas ancestrales, la música con tambor, por ejemplo, si nosotros el tambor es una forma de música, de arte, que las vibraciones entran en nuestro campo energético, nuestros sentidos físicos lo perciben, las ondas sonoras, y producen en nosotros pues expresiones internas de bienestar, de sabiduría, de conexión. El ritmo cardíaco al final termina acompañándonos, dependiendo de la emoción que yo pongo al crear la música y las sensaciones. Esas emociones van permeando dentro de mi ser físico y sus secreciones hormonales, con sus sensaciones de bienestar, con el ritmo cardíaco, con el ritmo de la respiración y con ganas de hacer cosas. Eso es que incide en nuestra mente y en nuestro inconsciente y produce causa-efecto, ganas de bailar, ganas de abrazar, ganas de ir. Incluso a veces dices, bueno, me apetecería estar
estar bajo la lluvia haciendo esas danzas tradicionales americanas para darle tributo a la lluvia y a la naturaleza, ¿no? Me recuerda, se me va el inconsciente y me recuerda cosas que yo conscientemente no sé qué son, pero que hacen como esa chispa y ese encender para hacer emociones, provocarme ganas de hacer cosas, me activa físicamente a través de lo que estoy escuchando. La música es maravillosa si nosotros sabemos ponernos estilos musicales para actuar en nuestras emociones, es totalmente terapéutica. Y estamos hablando de el arte como lenguaje del alma. Y en este momento, el arte, nos estamos refiriendo a la música como creación artística, como creación de vibraciones que penetran por nuestros oídos en formas de ondas sonoras y que nuestro inconsciente las traduce como un lenguaje que produce emociones y reacciones en nosotros. Es un lenguaje para nuestra alma, para nosotros reconocer cosas que están dentro y aprender a conocernos mejor, o al mismo tiempo, si nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos tristes y melancólicos, podemos decidir de forma consciente si queremos escuchar música para ayudarnos a soltar esa melancolía, y a lo mejor una música de esta nos apetece ponernos a llorar, o si nosotros tomamos las riendas y queremos cambiar y transmutar esa sensación de melancolía por energía, nos ponemos música que nos active. Poco a poco, nosotros al ir hablando con nosotros mismos y a ir reconociendo patrones de comportamiento ocasionados por impactos musicales, podríamos incidir en nuestras propias emociones. Si estoy triste, me voy a poner una música que me active, que me otorgue ese plus de alegría, ese plus de querer bailar. Si estoy bien y en armonía y lo que quiero es algo tranquilo porque tengo una cena con amigos o con mi pareja o con mi familia, pues pongo una música sin palabras, normalmente una musical, instrumental, un jazz, una música de ambiente que se llama, que nos estimula a que haya una comunicación, a sentirnos bien y que no perturba en nuestra comunicación, que es el objetivo de esa reunión familiar. La música, desde el punto de vista de observador o, en este caso, de escuchador, pues ocasiona en nosotros esos cambios de energía, esos cambios que producen físicamente, pues bienestar o tristeza o melancolía, y nos ayudan a aflorar emociones o nos ayudan a sanar emociones. Desde el punto de vista del compositor, pues el compositor aún más se comunica con su alma, porque cualquier expresión artística, y en la música se ve clarísimamente, es parte del ser, de lo que está pasando esa persona en ese momento. Si yo estoy triste, pues seguramente compondré música que esté expresando lo que estoy sintiendo de manera... Es una comunicación con nosotros mismos. Acordaros que el alma es esa expresión cuántica, esa energía, esa mente que nos produce impactos para emocionarnos y para hacer cosas. Con lo cual el compositor, desde el punto de vista del creador, pone en su obra gran parte de todo lo que tiene dentro, que muchísimas veces no sabe exactamente ni lo que es, porque tú vas creando y vas haciendo y vas fluyendo y te entregas a tu obra, te entregas a tu inconsciente. Y cuando ya ves el resultado materializado, es que el propio creador descubre la belleza y la grandeza de su obra que produce en él. Así que el arte como lenguaje del alma, la música es una maravilla, tanto para el que crea, que permite hacer de nada, transmitir sus emociones y su lenguaje, lo que lleva dentro y expresarlo y regalar esas emociones a quien esté dispuesto a escucharlas, y además a interpretarlas
desde un punto de vista súper abierto, porque nosotros como seres individuales, tanto los creadores que creamos algo con nuestras emociones y con nuestro ser al completo, cabeza y corazón, físico y cuántico, unidos para hacer algo, para convertir energía en materia. Incluso la música es materia, ya lo sabéis, con sus ondas sonoras, aunque no las veamos, es materia, vibración. Y también desde el punto de vista del observador, desde el escuchador de la música, de acuerdo a tu estado anímico en un momento determinado, vas a percibir esa música y esa emoción de una manera. Es un lenguaje directo y es tan abierto porque dependiendo de cómo tú estés y cómo estés tu alma, vas a recibir emociones diferentes o iguales. Muchas veces nuestra propia psique, nuestro propio ser individual, va buscando patrones para reafirmar emociones y va afianzando recuerdos en base a repetición. Entonces, si yo, por ejemplo, he escuchado una canción maravillosa en una situación muy importante de mi vida, por ejemplo, no sé, una conversación que tuve con mi hija donde me decía que estaba orgulloso de mí, era una conversación de estas de corazón y teníamos una música de fondo. Muy probablemente cada vez que yo escuche esa música, mi psique, mi inconsciente se va a ir a esas emociones y a esos recuerdos, con lo cual esa música siempre para mí va a encender esa emoción, la emoción que sentí en ese momento. A veces nos olvidamos de las palabras, pero no nos olvidamos de las emociones. Las emociones es lo que queda registrado en nosotros de verdad. La música como una de las herramientas de comunicación del alma, tanto para el compositor, que pone parte de su ser cuando crea, como para las personas que escuchan, que interpretan lo que escuchan y genera emociones individuales, dependiendo de su estado de ánimo. Hay muchísimas otras formas de manifestar el lenguaje artístico, el lenguaje del arte y cómo incide en nuestro inconsciente y en nuestra alma. Es decir, cómo el arte puede ser usado como una forma de comunicarnos con nuestra alma. Podemos hacer cualquier tipo de trabajo manual y de alguna manera ahí estamos conectándonos con el aquí y el ahora, lo que nos permite tener una comunicación con nuestra alma mucho más fluida. Podríamos incluso hacer, bueno, ahora se usa mucho, ¿no? Las técnicas de tejer, del crochet, podríamos cocinar y estamos haciendo la creación de un plato que puede ser arte porque le puedes poner emoción si no sigues la receta y lo haces en forma automática y le metes de ti, tu creatividad, pues al final también estás creando algo. Hay muchísimas formas de hacerlo para la persona que lo está haciendo para conectarse. Cuando tú estás haciendo un trabajo artístico con las manos, un trabajo manual, artístico, de manualidades, cualquier tipo de manualidades, es una conexión directa con el aquí y el ahora. Tus sentidos pasan de estar en modo automático del supercerebro a estar en modo manual, a concentrarse en lo que tienen que hacer con las manos y a pensar y dar las órdenes de forma consciente. Normalmente cuando hacemos manualidades estamos nosotros dirigiendo esa actividad desde nuestra conciencia. No dejamos al inconsciente coger las riendas de la actividad. Entonces, al estar conscientes, estamos en el aquí y el ahora y tenemos una manera de fluir con nuestra alma muchísimo más directa, porque no tenemos barreras como son los pensamientos en el pasado, todas esas distracciones que nos impiden llegar a hablar con lo que somos realmente y nos ponen muchas visiones y muchas visualizaciones y muchas interpretaciones y muchas cegueras, porque cuando estamos en modo automático
estamos en modo automático y muchísimas veces ni nos enteramos cómo llegamos caminando a un sitio porque nuestra mente estaba en otro sitio, estaba pensando en otra cosa, no estaba disfrutando del ahí y el ahora, que es, bueno, uno de los grandes conceptos del mindfulness. Aprende a vivir el aquí y el ahora. Pues todas las actividades artísticas manuales nos llevan directamente al aquí y al ahora. La escultura, la pintura y incluso tejer, cualquier tipo de actividad que hagamos con las manos nos conecta con el aquí y el ahora. Por lo cual es un lenguaje directo al alma, sin muchas intervenciones del modo automático, sin dejar de distraernos en el camino. Cuando estamos en el aquí y el ahora, estamos conectados con nuestra alma. Podemos percibir mucho mejor lo que nos gusta, lo que no nos gusta, qué emociones estamos sintiendo ahora, por qué le doy las órdenes a mi cuerpo. Entonces, las manifestaciones artísticas con las manos nos conectan con el aquí y el ahora y utilizan la parte derecha del cerebro. Esa parte que se denomina femenino y que está directamente relacionado con la intuición, con nuestra alma, con aquella parte de nosotros que no necesita comprobar, sino que quiere fluir, con esa parte que tiene la sabiduría grabada y el conocimiento de tu ser y de tu poder creador directamente en los sentidos y no en la comprobación matemática. Estamos conectando el aquí y el ahora con nuestra intuición, con nuestra alma. Es un lenguaje directo. Por ello, cuando nosotros empezamos a hablar de la pintura como forma de expresión artística y como forma de comunicarnos con nuestra alma, directamente podemos trabajar dos aspectos grandiosos en nuestra comunicación álmica. Uno, utilizar el lenguaje gráfico con formas que expresan la manera de cómo nosotros vemos la realidad, porque nuestros pensamientos son pictóricos. Esta parte de hablar a través de las formas está demostrado en todo lo que es la grafología proyectiva que ha trabajado la rama de la psicología del psicoanálisis. A través del dibujo puedo expresar mis emociones, mis estados de ánimo, si tengo bloqueos emocionales y cualquier cosa que necesite sanar. La grafología proyectiva se utiliza desde finales del siglo XIX para hacer reconocimientos y patrones mentales. Es tan certera y tan segura que se utiliza por la policía para intentar comprender esas patologías psicológicas, por ejemplo, de los asesinos en serie. También se utiliza por los psicólogos para comprender los bloqueos y la forma como niños ven el mundo, porque hasta los 15 años el hacer exámenes escritos o orales pueden perder esa esencia por falta de conocimiento y de herramientas lingüísticas, con lo cual se recurre a lo básico, al dibujo. En grafología proyectiva a mí me parece fascinante porque de esa forma práctica podemos ver cómo a través de una consigna abierta para hacer un elemento básico, nosotros podemos expresar lo que somos y las características de nuestra personalidad. Yo os invito a hacer directamente, cogéis una hoja en blanco, vamos a hacerlo práctico, podéis coger una hoja en blanco y dibujar un árbol. Esa es toda la consigna. Después de esta charla, cuando tengáis tiempo, vosotros en la hoja dibujáis un árbol y buscáis en internet test del árbol y podréis ver en la interpretación, que lo conseguiréis en Google seguro, cómo la forma como vosotros habéis pintado ese árbol expresa cómo vosotros habéis vivido el mundo y cómo vosotros veis parte de vosotros.
Es un test personal. No quiero que lo utilicéis como una herramienta de psicoanálisis, porque ni vosotros ni yo somos psicólogos, solamente como una puerta para entender cómo a través de un dibujo vosotros podéis expresar cosas de vuestra personalidad que probablemente ni siquiera las tengáis en el consciente. Es una manera de demostrar cómo el dibujo conecta directamente con vuestra alma y cómo es capaz de expresar aspectos de vosotros que probablemente no queréis mostrar porque son parte de vuestra personalidad, de vuestra individualidad y que los queréis proteger. Y todo es válido en la vida, hay que respetar el libre albedrío, pero hacer el test. Otro test maravilloso de la grafología proyectiva es el test de la casa, que es dibuja una casa. Ya, hoja en blanco, dibuja una casa. Cuando lo hayáis terminado de dibujar, lápiz y hoja en blanco, nada más. Vais a Google y buscáis interpretación del test de la casa. Otra es la interpretación del test de la persona. Hay 3 tests que se utilizan muchísimo en grafología proyectiva, solo lo podéis hacer una vez porque cuando sepáis cómo se interpreta, podéis meter demasiadamente a cuando lo haces. Entonces, instrucción simple, hoja en blanco y un lápiz y hacerlo. Probarlo y os invito a que luego en mis redes sociales o en @mensajescuánticos en Instagram o en YouTube o en www.noriarienza.com están mis datos de contacto, me contéis vuestra experiencia haciendo este test de grafología proyectiva. La grafología proyectiva nos demuestra que el dibujo es una herramienta directa para comunicarnos con nuestra alma, que expresamos a través de él cosas de nuestro inconsciente. La otra gran forma, hemos hablado de las formas y los colores. La otra gran parte de lo que es el dibujo y el lenguaje del alma es la utilización de los colores. Y volvemos a la demostración científica de los colores, la psicología del color. Demostradísimo que los colores afectan e inciden directamente en nuestras emociones. Si nosotros hacemos un dibujo sin pensar qué color escogemos y nos conectamos, intentamos hacerlo sin pensar, por ejemplo, hacer un mandala con los colores que utilicemos, en ese momento estamos expresando nuestro estado anímico. La psicología del color demuestra, por ejemplo, que el naranja nos produce energía, acción, ganas de hacer cosas, que el amarillo es la luz, es la energía, el calor, que el azul, dependiendo de los azules que estemos manejando, puede representar desde un azul cian muy clarito, un spa, una tranquilidad, como un azul intenso, esa profundidad de nuestra propia alma, ¿no? De nuestras emociones más profundas, el azul del mar. El azul de las profundidades del mar. El verde es energía, es naturaleza, es algo sano. Y se utiliza todo lo que es la psicología del color para ayudar a las empresas a vender más las características que dicen que tienen sus productos, ¿no? Es una herramienta de marketing, todo el tema de psicología del color. Desde el logotipo de una empresa hasta los colores que se utilizan en sus packaging, hasta los colores que se utilizan en los anuncios, en la televisión, la forma como se visten las personas, etcétera, etcétera. Todo está pensado para transmitir un ambiente y que el receptor perciba emociones y una manera de ver el mundo dependiendo de cómo está observando lo que ve. Con lo cual, la pintura, como forma de comunicarnos con el alma, trabaja con 2 aspectos. Trabaja con las formas y trabaja con los colores en conjunto, con lo cual podemos tener un lenguaje muy profundo. Así que vamos a hablar también desde el punto de vista del pintor y desde el punto de vista del observador.
volvemos a hacer esta división, el que crea y el que observa. Hay comunicación en las dos siempre. El que pinta, el pintor, el creador, el artista. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pintar una obra, el artista siempre pone de su personalidad y su interpretación. No es una foto que tiene que quedar idéntica a como la persona lo vio. El verdadero artista se deja fluir, deja que vengan esas emociones y transmite las emociones a través del color y de los trazos. Y muchas veces se va de manera inconsciente a pintar. Se mete en el aquí y el ahora y va cogiendo colores y le van viniendo cómo tiene que hacer sus obras sin pensar, sin planificar. Si planifico mucho, está perdiendo esa obra la esencia. Toda obra artística tiene que tener esa expresión de forma no planificada, esa expresión espontánea de esas emociones y de esas intenciones en el momento en que se están materializando. Por ejemplo, yo puedo hacer una obra canalizada para una persona en particular, intenciono el lienzo, intenciono el objetivo de que sea un mensaje y una obra para esa persona, y en ese momento ya he entregado mi intención a la materia y al universo, a mi campo cuántico y a mi inconsciente, y me voy a dejar fluir. Y me conecto en el aquí y el ahora y empiezo a crear y empiezo a mezclar colores y empiezo a hacer formas. Y no me doy cuenta de lo que he hecho prácticamente hasta que lo he terminado. Me voy 2 metros atrás y observo lo que he hecho. Y en ese momento puedo haber terminado o siento que tengo que seguir haciendo, ¿no? Y voy a terminar. Y cuando termino la obra, siento el significado, el nombre de esa obra, las emociones que me han generado en mí. Y también siento las emociones que van a generar en la otra persona porque esa obra en particular fue intencionada para alguien. Si no, en un pintor normal siente las emociones y lo que la obra le dice a él, le pone el nombre que expresa sus emociones de una forma muy corta de lo que siente. Por ejemplo, este cuadro se llama Puente al Infinito. Y eso es lo que se llama el cuadro. Ahora, para mí, ¿qué significó? Significó muchísimo. Significó que es la unión de almas en el camino de la ascensión. Lo hice durante el directo de Andrea Roa y de Carla del Río en Instagram. Y bueno, pues tiene un montón de energía y un montón de intención. No sabía lo que yo iba a pintar. Simplemente me dejé fluir por un mensaje que el universo me tuviese que dar en ese momento a mí. ¿Y qué mezcla esto? Además de la forma, que es como un puente, que a lo mejor algunas personas lo verán como una pluma y es perfecto porque es un lenguaje para mí y un lenguaje para el que lo observa, pues la psicología del color. Es la profundidad con la paz mezclado, es la iluminación con todas las partes blancas que tiene. La psicología del color es profundidad, es conocimiento, es un ser superior, es paz. Por el contrario, si vemos aquella pintura, que es el símbolo de Piscis, con ese naranja, con ese azul, que nos dice, ¿no? Esa energía, ese movimiento, esos peces que están allí, pero súper sanos, con ganas de moverse, con ganas de conocerse, y con su rodeado de ese mar maravilloso, y luego por fuera pues otros colores que significan cada uno una cosa que yo pensé. Para mí fueron los 4 elementos. No se ve bien porque estáis un poco lejos, pero está el verde, está el amarillo, está violeta y está el azul. Están los elementos allí condensados, menos el viento, porque el viento dentro del mar pues no está solamente el oxígeno, está dentro de ese azul en forma de pequeños puntos blancos. Como tal, viento está integrado dentro de los puntos blancos del propio mar. Así que la pintura es un lenguaje directo para el que pinta porque conecta con sus emociones y transforma un lienzo en blanco en algo material
que tiene una emoción, una intención. Para el observador, cada persona que ve algo de una obra de arte le dice en su inconsciente un mensaje. Incluso el mensaje puede ser: no me gusta, pasa a la siguiente obra, cuando estás visitando un museo. Pero te dice: oh, cuidado, no sé si os ha pasado de ir por un museo y de repente pasas un montón de obras que no te dicen nada y de repente viene una obra y te paras y dices: wow. Y si te das el tiempo de quedarte admirando, mirando, vas a empezar a percibir con tus ojos detalles de esa obra que van a significar cosas para ti. Se está comunicando esa obra de arte con tu alma. Se está transfiriendo lo que es una imagen supuestamente estática en un mensaje para ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te transmite? ¿Por qué crees que el artista hizo esa obra de esa forma? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esos contrastes? ¿Por qué esas sombras? ¿Por qué esa luz? Te va a llevar y te va a provocar emociones, tanto por el color, utilizando la psicología del color, que tu mente y tu alma directamente interpretan muchísimo más rápido que tus propios ojos, como por las formas y cómo esas formas te llevan a algunos recuerdos que se transforman en emociones. Por lo cual, la pintura es una bomba de energía y de comunicación, tanto para el artista como para el observador. Una cosa maravillosa que tiene la pintura es que está viva, está en continua transformación. Porque cada vez que yo miro una obra, voy a ver cosas diferentes. Voy a ver aquello que mi alma en ese momento está abierto a recibir. Es esa comunicación directa a mi puerta de energía. O sea, yo me abro a recibir lo que estoy preparado en ese momento, en ese aquí y en ese ahora. Y recibo información y me emociono de forma diferente cada vez que veo una obra de arte, una pintura. Por eso yo me atrevo a decir que la pintura siempre está incompleta, porque cada vez que yo la veo me va a transmitir algo nuevo. El mensaje está en continua evolución, en continua transformación. Por ello, nosotros podemos utilizar la pintura como una herramienta maravillosa de ayuda a hablar con nuestra alma. Vamos a hablar de aspectos prácticos que podemos utilizar para comunicarnos, seamos artistas o seamos observadores. Los artistas, los que están dispuestos a ponerse manos a la obra, a crear desde cero. Pues si tú te das ese espacio para tranquilizarte y te das ese espacio y ese permiso para empezar a crear y expresar tus emociones, intencionas expresar en esa obra tu estado de ánimo, tú vas a hacer cosas que te van a sorprender. Desde trazos, si haces un trazo fuerte es que estás estresado, si haces un trazo ligero es que estás a lo mejor con miedo. Si haces un trazo normal, cualquier cosa que se nos vaya a los extremos son consecuencias de algo emocional que nos está pasando. Desde los trazos, desde el tamaño del dibujo, desde las formas que utilizas en el dibujo. Si utilizas muchas rectas, significa que es algo como muy cuadriculado. Si utilizas muchas curvas, es que estás fluyendo más. Todas esas formas se traducen en emociones. Si tú te das el permiso de crear desde cero, allí puedes tú liberar un montón de emociones y os recuerdo que todas las emociones negativas que tú mantienes dentro de ti, si no las liberas, se terminan convirtiendo en enfermedades porque se manifiestan en tu cuerpo físico como distorsiones y las distorsiones en el cuerpo físico son enfermedades. Por lo cual, si te das el permiso de dibujar una vez a la semana, coger una hoja en blanco y soltar lo que tengas que soltar a nivel gráfico, fantástico. Yo recomiendo respiración de luz en mi canal de YouTube noriarienza.com. Está la explicación, son 2 minutos para armonizarte y conectarte
Coge una hoja en blanco, traza lo que te dé la gana, te das el permiso, intencionas, voy a drenar aquí, pam, 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 y suéltalo. Ya, al crear con tus manos desde nada y haciendo la intención de que vas a liberar emociones reprimidas, lo vas a soltar. Si además te das el permiso de pintar, maravilloso. Imaginaros que lo único que os apetece es pintar con negro porque estáis saliendo de una reunión de trabajo y estáis allí todos estresados y de mal humor porque ha pasado algo por lo que no estáis de acuerdo. Pintar de negro, fantástico, no pasa nada. Estáis liberando emociones. Es maravilloso tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista pictórico del color. Si vosotros no queréis o no sabéis el significado de todo aquello que habéis hecho, tanto a nivel de color como a nivel gráfico, no importa. Porque si vuestra conciencia lo que quería era liberar emociones, ya está. Luego, en la parte de, para hablar con vuestra alma, vosotros habláis y dices, oye, pues es que estoy muy estresado hoy, ¿verdad? Vale, pues voy a coger el dibujo y lo voy a utilizar a mi favor como herramienta terapéutica. ¿Qué puedo utilizar de forma muy fácil? Los mandalas. Yo cojo un mandala, que ya sabéis que representa el ciclo de la vida. Cojo un mandala, que es una figura redonda, rodeada por una circunferencia, y digo, perfecto, pues yo hoy no tengo energía, me siento bajito, me siento mal, pues yo voy a pintar un mandala y le voy a poner amarillos, le voy a poner naranja y escojo solo los colores que me aportan energía. Psicología del color. Voy a poner un post en mi Instagram, Mensajes Cuánticos, para cuando veáis esta charla, @mensajescuánticos, Noria Arienza. Si queréis ver lo que significa cada color, voy a poner un post. Hoy o mañana voy a colgar el post sobre la psicología del color. Si queréis decir, uy, pues yo necesito trabajarme la ley de la atracción, la ley de la abundancia, necesito dinero, pintar a un mandala y ponerle dorado y ponerle amarillo y ponerle rojo, que son materialización y abundancia. Uy, yo estoy súper estresado, quiero algo que me dé paz. Colores pastel y azul cielo. Spa, azul turquesa, relajaros. Con lo cual, aprovechar la psicología del color con los mandalas es maravilloso para incidir en vuestras emociones y decirle a vuestra alma, cálmate, te voy a ayudar a conseguir el equilibrio. Porque yo, desde mi manifestación física, también te puedo ayudar a ti. Somos un dúo, estamos unidos. No solamente el alma me tiene que guiar cuando yo necesito hacer cambios en mi vida y me da el empujón cuántico, no. También nosotros, con nuestra manifestación física y con nuestros sentidos, podemos ayudar a nuestra alma, ¿verdad? Porque el objetivo es común, reconocernos y aprender a amarnos incondicionalmente. Cada persona es individual y tiene un camino hasta llegar a ese amor incondicional y tiene unas experiencias y tienes unas percepciones, pero tenemos que aprender a reconocernos, a armonizarnos, a saber qué necesitamos cambiar en nuestras vidas y transformarlo, a saber cuáles han sido los aprendizajes, a trabajar la intención, a trabajar la armonización de nuestra energía, a trabajar nuestros aprendizajes, nuestra sanación. Cuando nosotros hablamos con nuestra alma o sentimos que necesitamos hacer un cambio, pensemos qué cambio es. Utilicemos el arte, utilicemos la pintura, pintemos nuestra vida ideal y luego pensemos, esto es lo que yo tengo ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar aquí a mi vida ideal? Y pongámonos manos a la obra, manos a la obra, manos al arte. Manos a la obra es una frase maravillosa, porque es yo pienso, yo siento, yo actúo. Manos a la obra y vamos a hacerlo aquí, en esta materia, porque somos materia y energía cuántica en uno. No hay uno sin el otro, es nuestra dualidad. Es la materia y es todo el mundo cuántico y toda la energía fusionados. Yo necesito saber qué quiere mi alma, qué le sienta bien y qué le sienta mal para poder actuar en consecuencia.
Y para ello es lo que se llama estar en conciencia. Es saber y reconocerme y conocerme y poder ir incidiendo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la escritura como forma de arte. Hay, a través de la escritura, que es utilizar pues las palabras y el lenguaje de comunicación más tradicional que conocemos, al que estamos más habituados a hablar, recibir, leer, entender, discutir. Es como lo más parecido a nuestra vida diaria. En la escritura, en lo que es la novela, libros de autoayuda, poesía, allí el autor también crea a partir de sus emociones una serie de palabras que al estar impregnados de emoción van a ocasionar en el lector otras emociones y otras alertas, otro llamado directo a su inconsciente. Por ejemplo, un libro de autoayuda, el autor lo intenciona con el objetivo de que una persona al leerlo perciba pues algunos aspectos de filosofía de la vida, maneras de cambiar tu percepción de la realidad para utilizarlas a tu favor y que no te generen emociones negativas, sino convertirlas en fuerzas positivas. Por eso es autoayuda, ¿no? Tú reconoces que tienes algún tipo de debilidad o alguna emoción negativa o que estás viendo una situación de una forma particular que te ocasiona emociones negativas, y el autor, con la intención, te ayuda a que veas que esa forma de ver esa realidad no es la única, que hay otras formas, te ayuda a autoexaminarte, te ayuda a despertar ese nivel de voy a buscar más información a ver si me vibra, y a que tú puedas permitirte convertir ese conocimiento o esa expresión de psicología o de perspectiva de ver el mundo que el autor plasma en ese libro de autoayuda en sabiduría. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es que conocimiento es mucha información teórica y la sabiduría es cuando tú la pones en práctica y cuando tú compruebas que aquello que leíste que parecía ser una ley universal realmente es una ley para ti, o sea, actúa en ti. Esa es la gran diferencia. Conocimiento es toda la información a la que tenemos acceso. Sabiduría es aquella información que nosotros recibimos, comprobamos y aceptamos. La sabiduría también es individual y el conocimiento es universal. Es poner en práctica aquel conocimiento que llega a nosotros, que nuestro ser interno, nuestra mente, nuestra psique nos dice, es importante para ti, para tu propósito de conocerte, de examinarte, de mejorarte para poder avanzar hacia el amor incondicional, hacia sentirte parte del todo. Entonces, yo, por ejemplo, quería hacer también un poco de esta charla algo práctico. Una de las cosas que yo utilizo siempre que leo un libro, cuando lo termino, porque si el libro no vibra conmigo directamente no lo termino. O sea, yo o me engancho al libro porque yo ya percibo que hay cosas que van con mi alma, o lo dejo. Y me imagino que como yo, la mayoría de vosotros. Es un lenguaje tan directo al alma que si no vibra contigo no lo terminas de leer. A lo mejor te lees 3 páginas, si no te engancha lo dejas. Bueno, yo por lo menos soy así. Pues yo siempre tengo una hoja con un lápiz, ¿vale? Y la hoja la tengo dobladita en el libro y utilizo allí el lápiz, lo tengo allí colgadito del libro, o directamente escribo en las últimas páginas del libro, que siempre hay 2 o 3 páginas en blanco. Y yo, a medida que voy leyendo, todas aquellas cosas que resuenan conmigo, que me dicen, esto es importante para ti, wow, esa es información que no sabía y que quiero comprobar, y enciende mis ansias de sabiduría, lo anoto detrás del libro. Lo voy anotando detrás del libro o en la hoja. Y a medida que voy avanzando, dependiendo de cómo estoy yo y de lo importante que me ha parecido ese conocimiento que me ha dado el libro, o voy a investigar directamente y luego continúo con la lectura, o lo dejo anotado y al final del libro me hago revisión de mis apuntes. En los apuntes pongo el número de página donde lo he leído por si necesito volver
al origen de la información y yo decido. Pero normalmente cuando algo me dice clic en un libro, que puede ser un libro de psicología, un libro de autoayuda y a veces simplemente unos relatos, que hay algo que me dice, wow, no había visto las cosas de esta manera, me va a ayudar a ampliar mi forma de ver las cosas o a mejorar o a cambiar o simplemente a examinar, da igual. Lo anoto y voy a buscar más información. Entonces, los libros, el lenguaje del arte de escribir, para el autor también es un arte, porque dependiendo de la emoción y la forma como él materializa esa intención de ese libro, las personas lo van a percibir y van a percibir los mensajes. Es muchísimo más guiado, es un lenguaje mucho más guiado, porque en la lectura te dejan todo así, como muy escrito, muy limitado, esto es lo que hay, y luego tú tienes que ir a investigar, pero te dejan como muy de la mano. A diferencia de la música, que produce emociones y la puedes usar como terapia, pero de una forma muy abierta, y muchas veces esa terapia va al inconsciente y no la llegas a ser consciente, te tranquiliza el ritmo cardíaco, por ejemplo, una música, pero no sabes por qué y tampoco te interesa, porque al final lo que has percibido es el beneficio de esa comunicación, de que ha sido una comunicación de paz contigo mismo y tú agradeces las consecuencias. Pero en la lectura es un poco más guiado y si quieres profundizar, pues y hablar más contigo mismo y aprender y probar y reflexionar y hablar contigo y como tú ves tus percepciones y tus patrones de pensamiento, vas a ir a investigar. Es una forma diferente de arte. El arte de escribir, para mí, desde el punto de vista del escritor, es plasmar todas las intenciones de lo que quiere comunicar a través de su percepción, de su vida, de sus emociones y de su estilo de manifestarlos. Y para el lector es esa manera de estar abierto a las señales, lo que en su inconsciente capta y ve que es importante, directamente te lo dice cuando estás leyendo, wow. Y allí, o sea, si te das el permiso, escribe, investiga porque el wow. O sea, te da como esa chispa para que tú continúes ese camino. Pero todo es muy guiado. Para mí es muy diferente. Entra toda la información de manera visual, transformas esas palabras y esas frases en situaciones en tu mente, lo conviertes en una película y tu alma te dice qué cosas importantes de esa película son para ti, cuál es lo más importante. Y si tú puedes sacar algo de provecho en tu aprendizaje, en tu reconocimiento e incluso en tu sanación. O sea, ¿qué puedes sacar de allí para seguir avanzando en ese camino del amor incondicional propio? Así que el arte de escribir también es un arte. Y el arte de leer es otro arte, tanto desde el punto de vista del escritor como del lector. Hay información y hay comunicación con nuestra alma, con nuestro inconsciente. Y no os preocupéis, porque las conversaciones con uno mismo, si no estamos acostumbrados, hay que empezar poco a poco, pero son necesarias. Es la parte de nuestro autoconocimiento. Y el autoconocimiento es la base para llegar a amarnos, a aceptarnos, a perdonarnos, porque nosotros estamos con un cuerpo físico y es limitado y hemos cometido errores, pero tenemos la capacidad de analizarlo, de aprender, que es lo que hemos venido a hacer, de reconocernos, de querernos muchísimo y de avanzar cada día hacia ese amor incondicional. Así que muchísimas gracias, os reto a que habléis con vuestra alma, a que utilicéis la pintura, la escritura, la música y todas las herramientas que tenemos en nuestro alcance para poder llegar a esa capa de inconsciente y poder reconocernos, poder ayudarnos a evolucionar, a aprender y a caminar hacia el amor incondicional
que somos y que nos merecemos aquí y ahora. Con todo mi amor, Nori. Gracias, gracias, gracias.